Para todas las personas que se conectan a esta hora con Periódico del Meta y todo el contenido digital de www.periodicodelmeta.com y las redes sociales, bienvenidos a Entrevistas PM en este nuevo set. Estamos estrenando un nuevo set aquí en nuestra sede del Emporio. Muchísimas gracias, porque sabemos que ustedes están siempre conectados con el contenido interesante que les presenta Periódico del Meta. Y pues qué mejor que estrenar este set en Periódico del Meta con un invitado que realmente es un honor presentar y tener en nuestra sede aquí en Villavicencio. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida al doctor Luis Orlando Castro Cabrera. Él es doctor en biofísica, tiene un postdoctorado en genética y pues le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias a usted por venir a Periódico del Meta, acompañarnos y estrenar este set aquí en nuestra sede del Emporio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en el departamento del Meta. Yo he tenido a la llanura colombiana siempre como una meta para poder realizar unos trabajos que impacten a la humanidad. Y es que la llanura es considerada pues parte de la esperanza y de la frontera, la última frontera agrícola del mundo. Exactamente. Y hoy, por ejemplo, si hablamos de agricultura, hoy ya no tenemos la limitante de que se tengan suelos productivos. Teniendo área y teniendo agua, nosotros podemos hacer los suelos. Increíble, impresionante. Pero doctor, antes de entrar en materia, porque finalmente es en materia orgánica en la que vamos a entrar a hablar con el doctor, pues nos enorgullece y decidimos invitarlo, además con la colaboración de nuestro columnista Nelson López, decidimos invitarlo porque usted tiene una historia muy interesante además. Hay que decirlo también a nuestra audiencia, tenía 21 años de edad, ya tenía un postdoctorado o un doctorado en física y estaba dando clases en la Universidad de Nueva York. Es de esas personas que, como decimos comúnmente en Colombia, es uno de esos cerebros fugados que existen. Cuéntenos un poquito de esa historia, porque además usted, extra micrófono, me decía que su hermano mayor fue el que les costeó la carrera. Sí, cómo no, así fue. Yo vengo de una familia pobre. Mi padre era ingeniero agrónomo, él trabajó en el Brasil, él trabajó en la Universidad de Sao Paulo y creó el departamento de genética vegetal, hoy llamado fitomejoramiento vegetal. Mi mamá era poeta. Entonces era pues un hogar quizás un poco salido de las normas, porque mi padre se iba a las 4 de la mañana a trabajar y regresaba a las 4 de la tarde con un poco de ramas, de partes de árboles que los ponía al estereoscopio, al microscopio, los estudiaba, escribía, hacía injertos y vivía investigando. El juguete nuestro, cuando niños, pues era el microscopio, el estereoscopio, y el micrótomo que tenía mi padre para hacer los cortes de los tejidos vegetales, y ahí jugábamos. Nosotros no podíamos interrumpir a mi madre cuando estaba escribiendo, porque ella escribía cuando le llegaba la musa. Claro. Entonces, ella como poeta, pues entonces no permitía una interrupción. Entonces nosotros a muy temprana edad teníamos que aprender a escribir. Mamá, tengo hambre, y uno entraba sin hacer ruido y dejaba un papelito sobre el escritorio de ella y se iba tratando de que ella no lo notara. Entonces eso nos obligó a que cuando llegamos a la escuela, pues obviamente ya sabíamos por lo menos lo básico de la escritura. Claro. Y nos dio una ventaja relativa. Mi padre enfermó, él muere cuando yo cumplo 12 años, y mi hermano mayor, él se sale de estudiar y se dedica, él fue chofer de camión, y se sale y se dedica dirigido por mi mamá, a no dejarnos a nosotros sumidos en la ignorancia. Esa fue la lucha de la vida de él. Él tiene ahora 81 años. Y si a alguien hay que rendirle un tributo, sería a él más que a nosotros. Increíble. ¿Y usted en qué momentos decide irse para Nueva York? Pues mire, yo tuve un inconveniente. Yo terminé el bachillerato, yo lo validé,
Yo hice de primero a tercero, normalmente, y el cuarto, quinto y sexto de bachillerato, lo que hoy es noveno, décimo y 11. Lo cursé en un solo año por una autorización que daba la Secretaría de Educación mediante una resolución. Entonces yo terminé, yo me gradué, mis compañeros decían, usted no es bachiller. Incluso hay una anécdota, no me dejaron poner la foto en el mosaico. A mí me dolió muchísimo, eso para mí era muy importante en esa época. Creo que hoy le duele al colegio no tenerlo en el mosaico. Sí, entonces nos presentamos todos a la Universidad Nacional y pasamos 3 en la Universidad Nacional. Y cuando yo me encontraba con mis compañeros me decían, oiga, Orlando, lo felicito, pasaste en la Nacional. Les dije, sí, es que a la Nacional pasamos solamente los que no somos bachilleres. Porque eso decían ellos de mí. Entonces yo ingresé a estudiar Ingeniería Eléctrica a la Universidad Nacional. Cuando estaba haciendo séptimo semestre, en esa época había un librito que tal vez ninguno de ustedes conoció, que era la tarjeta de identidad postal, que estaba vigente hasta el momento de cumplir 21 años, cuando expedían en esa época la cédula de ciudadanía. Cuando me fui a matricular en la universidad, yo terminé el bachillerato a los 11 años y ingresé de 11 años a la universidad. Yo cumplía 12 en abril siguiente y yo estaba estudiando desde el mes de febrero. A los 11 años estaba estudiando en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, pero eso pasa tiempo. A mí yo seguí estudiando condicional en la Universidad Nacional. Entonces yo me presenté a un concurso y me gané el concurso. Era una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tenía? En ese momento tenía 16 años. Sí, iba a cumplir 16 años, tenía 15. Entonces, llegué al concurso y tuve suerte, me gané el concurso. Y me senté con el cónsul y yo había tomado unos cursos de inglés en el Meyer y yo pensé que hablaba inglés. Entonces el cónsul me insistió, en 3 ocasiones me dijo, yo le recomiendo que haga un curso de inglés. Y le decía yo, ¿para qué? Si usted y yo estamos hablando inglés, entonces ¿para qué voy a hacer curso de inglés? Bueno, escoja una universidad. Le dije, Universidad de Nueva York. Dijo, ¿qué? ¿Usted sabe de qué me está hablando? Le dije, no. Pero me gusta. Dijo, no, allá es muy difícil ingresar. ¿Pero quiere esa? ¿Está seguro? Es exigente. Le dije, no me importa, mejor que sea exigente. Y efectivamente, él consiguió el cupo. Me admitieron, yo me fui y me di cuenta que no hablaba inglés porque no entendía nada en las clases. Bueno, entendía un 20% más o menos. Los 2 primeros meses fueron críticos, pero después ya fui tomando el idioma y estuve con beca de rendimiento académico. Hice la carrera como ingeniero electrónico, yo no terminé ingeniería eléctrica, hice un BSc en electrodiagnóstico humano, un máster en física pura, un doctorado en biofísica y pues el postdoctorado ya me dio pena pedir beca porque ya estaba nombrado como profesor titular de la Universidad de Nueva York. No sé si ustedes conocen cómo funciona la Universidad de Nueva York. No, pero tenemos entendido que otro de los grandes científicos colombianos ha sido profesor de la Universidad de Nueva York, ¿no? El doctor Rodolfo Ginás. Sí, Rodolfo es el director del Departamento de Biofísica, el neurobiólogo más famoso del mundo, 8 veces nominado a Nobel, un gran señor. Yo lo conozco, tengo su teléfono, me comunico con él, pues no sería un abuso decir que soy amigo de él. Si él lo dice, yo lo acepto. Yo no tengo la autoridad. Entonces, y además es director de neurociencias de la NASA, ¿no? Rodolfo es un orgullo de Colombia. Colombia tiene una cantidad de gente buena, unos científicos que no conocemos, porque nosotros, y perdonen que es una autocrítica que yo hago,
destacamos mucho lo malo. Y yo los invito, ya que usted nombró a Rodolfo Llinás, a que nos paremos aquí en la calle y escojamos 10 personas y le preguntemos por 2 nombres. Le podemos preguntar por Rodolfo Llinás y por Pablo Escobar. Claro. Nos hemos encargado de magnificar lo malo y de esconder lo bueno. Eso es penoso realmente. Mire, hay una noticia que no ha corrido y es una noticia científica de impacto mundial. El doctor Álvaro Ríos Poveda. A estas niñas les va a parecer que es un abrupto lo que voy a decir, un joven de 50 años, egresado de la Universidad Javeriana, se inventó las prótesis con sensibilidad. Tal vez vieron la noticia que las primeras prótesis con sensibilidad se le pusieron a unos soldados ucranianos en Ciudad de México. El desarrollador de eso es un científico colombiano. Claro, ahí... El primer hombre que convirtió el hidrógeno gaseoso por esencia en hidrógeno líquido, Eduardo Posada Flores, otro gran científico, un gran señor, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, presidente del Centro Internacional de Física, profesor emérito de la Universidad Nacional. Nosotros no conocemos, en este campo no conocemos lo bueno. Entonces, tenemos que aprender a darle importancia a lo bueno y destacar lo bueno. Doctor, usted decía que usted no es genio y llamaba la atención porque en medio de toda su biografía manifiesta que no es un genio. ¿Usted es qué? No, yo soy terco. ¿Por qué se necesita ser terco en la ciencia? Porque uno tiene que empezar algo y no darse por vencido. Empezar a luchar por eso que quiere y buscar un objetivo. Yo creo que la gente que triunfa no triunfa por ninguna razón diferente a quererle servir a la humanidad. Cuando a mí llega un muchacho que va a elegir la carrera y me dice, doctor, ¿qué carrera puedo seguir yo? Y ellos están pensando, ¿qué carrera me paga más? ¿En qué carrera ustedes los periodistas me conocen más? Yo les respondo, busque una carrera por medio de la cual usted le pueda servir más y mejor a la humanidad. Ese debe ser el objetivo de la vida. Hay muchas maneras de hacerlo. Un científico no se puede ir a dormir sin haber aprendido algo nuevo en ese día. No puede conciliar el sueño. Entonces, ese es el reto, esa es la meta. ¿Qué le hace falta a Colombia y en especial a una región como los llanos, como el Meta, para tener más ciencia, para que haya más científicos y científicas? Mire, la internacionalización de la educación. Hace un rato hablábamos, antes de iniciar la entrevista, de la importancia de la internacionalización de la educación. Las universidades deben tener convenios con universidades de primer mundo. Yo diría que universidades del top 100, si ello fuera posible, en las diferentes áreas. Por ejemplo, vamos a especular. ¿Qué tal Unillanos con un convenio de doble titulación? Porque no es un convenio para que vaya a la Anaquel y que un profesor viaje amparado a ese convenio y vaya a pasar 8 o 15 días o vaya de vacaciones amparado en el convenio. No, es convenio de doble titulación. Unillanos con la Universidad de Chapingo, que está en el top 100 de la agricultura del mundo, de Chapingo de México, donde los de Chapingo vienen a estudiar a Unillanos una parte de la carrera y los de los llanos van a estudiar. Y el día que se gradúan, reciben el título de la Universidad de Chapingo y el título de Unillanos. Imagínense la importancia que tiene eso. Es sacar profesionales que ya tienen, como se dice en México, una cédula profesional
para ejercer su profesión. ¿Cuál es el miedo a esto? El miedo a esto es la nivelación, porque la universidad que tiene la ventaja, la que está arriba, pues tiene que mantenerse, ya no va a bajar, claro. Tiene que mantenerse, entonces la que está abajo tiene que nivelarse. Y seguramente Unillanos tiene mucho que aportarle a Chapingo en varios campos, pero hay que encontrar esos puntos y hay que buscar esos convenios. Yo les he ofrecido a muchos rectores de universidades colombianas que hagamos convenios no solo con universidades mexicanas, con universidades de Estados Unidos, de Europa. Yo he sido profesor invitado a varias universidades de Europa, he estado en Suecia, he estado invitado a 2 universidades, la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Lund, en Alemania, la Universidad de Aachen y la Universidad de Colonia, a Inglaterra, a Rusia, ya les había dicho, a Francia. Doctor Castro, y eso me da pie para empezar o para terminar esta última parte de la entrevista con lo que empezamos. La presencia suya en el departamento del Meta y en los Llanos Orientales tiene que ver justamente con poner a producir esa última frontera agrícola que es el Meta, los Llanos Orientales, la altillanura. ¿Cuál es la intención? ¿Qué proyectos tiene usted desde sus conocimientos para que eso sea una realidad? Mire, al gobierno anterior yo le hice una propuesta. Lo que yo he hecho, y permítame que brevemente describa, si me lo permiten, mi obra. No es mía, es de un equipo que yo dirijo. Lo que yo he hecho es crear un nuevo concepto científico y es crear la quimioresistencia bacteriana. Y eso está respaldado por 18 depósitos de cepas puras y 4 depósitos de consorcios de bacterias para un total de 38 cepas de bacterias en los bancos PCT, es decir, en los bancos de la Reserva Genética Global. Eso me ha servido para patentar. Nosotros tenemos en este momento 11 títulos de patentes. El promedio de patentes en la vida de un científico son 2. Entonces, pero yo he vivido muchos años, entonces pues he tenido más tiempo para hacer algunas cosas. Entonces, eso que yo he hecho, lo quiero traer acá. ¿Cómo? A mí me parece un absurdo que aquí tan cerca de Bogotá, en un solo enterramiento de basuras, en un vertedero, que lo llaman relleno sanitario, que no cumple los requisitos para que sea relleno sanitario, se estén enterrando más de 3.000 toneladas de materia orgánica. Piensen ustedes que cuando un árbol crece, está tomando el 83% de la atmósfera y el 17% del suelo. Y nosotros eso lo convertimos en un factor de contaminación, llevándolo a un vertedero de estos, donde eso se pudre, donde produce unos lixiviados que son las aguas más contaminadas que yo conozco. Yo he manejado lixiviados hasta con 98 o 98.000 dBO. Es un aceite, el lixiviado, que va a las aguas subterráneas, las contamina, las aguas subterráneas contaminan las aguas superficiales, emiten gases efecto invernadero, hacen un daño violento. ¿Por qué no tomamos esa materia orgánica? 3.000 toneladas las convertimos en 1.000 de abonos, la traemos al llano y empezamos a construir suelo en los llanos orientales. Y aquí que estoy frente a un agrónomo muy, muy preparado, sabe de qué hablo. De empezar a construir suelo, a generar materia orgánica y a ampliar, ahí sí, diría yo, la frontera agrícola. ¿Qué tal 1.000 toneladas diarias de un abono de cuarta generación que tiene 20 por 10 a la 9, el promedio es más alto, es 24 por 10 a la 9 bacterias por gramo de abono. Es decir,
Estoy hablando de 24.000 millones de individuos que toman nitrógeno de la atmósfera. Yo les digo a mis alumnos, a ustedes se les olvidó lo que respiramos. Pero es una inversión bastante costosa. ¿Y cuánto vale tener una tierra que produce? ¿Por qué existe la diferencia entre una hectárea en los llanos orientales y una hectárea en la sabana de Bogotá? La calidad del suelo, lo que produce la tierra. ¿Qué tal que tuviéramos el valor en los llanos orientales, el mismo valor de la hectárea en los llanos, en la sabana de Bogotá? Serían inmensamente ricos los dueños de las tierras. Ahí hay un factor. Pero ahí no, lo importante no es eso. Lo importante es que viene una crisis alimentaria que cuando uno lee las páginas de Naciones Unidas queda aterrado de lo que está pasando y que nadie le presta atención. Y es que se nos están agotando los alimentos. El agotamiento de las reservas marinas están llegando al 40%. Es decir, el 100% de lo que teníamos hace 100 años, hoy tenemos el 60%. El 40% se ha perdido y no es posible recuperarlo con la explotación que se está haciendo de los mares. Hay un factor también que hay que tener en cuenta y es el cambio climático, la crisis climática que está afectando suelos, está afectando climas, viene el fenómeno del Niño para esta región del país. ¿Cómo confrontar también eso? Si mejoramos suelos, estamos aportando mejoramiento al clima. Habrán más árboles, habrá más captura de CO2 por medio de la fotosíntesis y habrá más oxígeno en el ambiente, porque hoy el oxígeno es escaso. El 79% de la atmósfera terrestre es nitrógeno. Y nosotros cuando podíamos nos íbamos a Ucrania a cargar un barco con nitrógeno para traerlo a Colombia y ponerle a las plantas el nitrógeno para que tomaran el nitrógeno del suelo. ¿Por qué? Porque matamos las bacterias nitrificantes poniendo agroquímicos, etiqueta roja en los suelos. ¿Qué necesita el doctor Castro, todo su equipo, para implementar ese tipo de acciones, hacer esa transferencia tecnológica en el llano, en el Meta? ¿Qué se necesita? Voluntad. ¿De quién? De la ciudadanía primero, de los empresarios segundo, y los terceros serían los políticos. El error que nosotros cometemos lo señaló el presidente John Fitzgerald Kennedy, y es que nosotros estamos pensando que el gobierno, que es el Estado, es lo más miserable que hay. El Estado no produce. El Estado vive de lo que nos saca del bolsillo a los que trabajamos. Cuando vamos a hacer un mercado al súper nos están cobrando el IVA. Cuando nos ganamos una suma que no podemos justificar como gasto en la declaración de renta, tenemos que pagar algo así como el 30%. El Estado es el socio más incómodo que tienen todas las empresas, pero es el más pobre de todos. Depende del bolsillo de los ciudadanos. Kennedy decía, no preguntes qué puede hacer el Estado por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por el Estado. El día que lleguemos a eso, todos estos proyectos van a ser sencillos y viables. Ahí está la materia orgánica. Nosotros tenemos la tecnología. Yo les puedo presentar toda la documentación que ustedes como periodistas requieran. Y ojalá ustedes lideraran un proceso social en el Meta para construir suelos en el Meta. Y es que cuando a mí me dicen, es que el año entrante van a estar en peligro de muerte por inanición, 1.650 millones de personas, que yo lo advertí en un trabajo que hice y posteriormente un periódico sacó un artículo que escribió un periodista con fundamento en unas declaraciones que yo le di. Yo les decía que a finales de este año empezarían a sentir hambre 1.650 millones de personas, eso lo dije yo
en el mes de enero del año 2021 y en el mes de julio del 2022 la señora Castro, responsable de Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria de América Latina, confirmó los datos en unas declaraciones que le dio a la DW de Alemania, que tengo esos documentos para que ustedes lo vean. Imagínense el llano produciendo comida para el mundo, el llano con pistas, con aeropuertos, sacando alimentos para el mundo. Claro. Eso cambiaría absolutamente todo. Pues es el doctor Luis Orlando Castro, a quien le estamos dando las gracias por compartir estos minutos con Periódico del Meta. Doctor, un mensaje final para las personas que ven esta entrevista y pues que obviamente también la leerán a través de la versión impresa de Periódico del Meta. Que se sientan orgullosos de ser llaneros, que se sientan orgullosos de ser colombianos, que busquen siempre servirle a la humanidad. Y ustedes, los llaneros, tienen la oportunidad de mitigar el hambre del mundo, porque tienen el área que se requiere para producir alimentos. Y lo último, cuenten con nuestra biotecnología y los jóvenes que están allá, que me están viendo, que recuerden que la meta no puede ser buscar a alguien para alcanzarlo y ser igual a él, porque entonces no se cumpliría el propósito filosófico de la evolución, sino que se estancarían. Tienen que ser superiores a sus maestros. Pues doctor, le agradecemos mucho esta visita a Periódico del Meta, seguramente nos deja muchas inquietudes. Es un tema que en año de elecciones regionales va a ser un tema importante para las agendas de quienes aspiran a gobernar esta región del país. Y pues como siempre le agradecemos, de verdad es un honor para nosotros tenerlo en Periódico del Meta, y para ustedes pues muchísimas gracias por estar acompañándonos, por seguir todo el contenido de Periódico del Meta, esta entrevista en la versión impresa de Periódico del Meta y por supuesto en www.periodicodelmeta.com, los apartes más importantes de la entrevista a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, un muy feliz día, muy amables.